fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia, decía Henry Ford. Aprendamos a entender el fracaso como el camino hacia el éxito. Así es que viajeros, hoy a acumular millas con este aspecto de nuestra vida que a veces nos conecta con unas emociones no tan agradables. Hoy con Claudia Mónica, médica, coach y experta en emociones, hablaremos de este tema que creo que es demasiado importante para poder sobrellevar nuestro día a día. Claudita, bienvenida. Muchísimas gracias, Pau. Bienvenidos viajeros. Realmente este tema para mí ha sido todo un reto porque me costó mucho aprender que el fracaso hacía parte de nuestras vidas y en realidad entenderlo así me hizo mucho más fácil como el proceso. Entonces hoy vamos a tener un contexto mucho más amplio de lo que puede significar el fracaso para cada uno de nosotros y para las metas que nos hemos propuesto en la vida. Entonces, de una. Bueno, yo creo que arranquemos primero, Claudia, pues como por entender esa definición de fracaso, como para contextualizarnos y comprender muchísimo mejor pues esta emoción, sentimiento, bueno, no sé cómo denominarlo, pero para que podamos entenderlo un poco más. Exacto, tú lo has dicho. ¿Por qué es importante que lo definamos de entrada? Porque es que allí vamos a hacer conciencia de por qué tanto temor a fracasar. Según la Real Academia de la Lengua, el fracaso es un suceso funesto, inesperado, fortuito, negativo. Entonces, desde esa definición, crecimos pensando que fracasar es malo, le estamos huyendo al fracaso todo el tiempo. Desde que estamos pequeños en el colegio o en la escuela, nos castigaban cuando perdíamos el examen o fracasábamos en el intento de hacer algo. Entonces, entenderlo así, pues obviamente nos hace evitarlo, ¿cierto? Y preferir que si, y pensar más que preferir, pensar que si fracasamos, pues no estamos hechos para esto. Y además, entenderlo así nos ayuda a saber que es inevitable y que hace parte de nuestra vida. O sea, en cualquier proceso que nos propongamos o camino que nos propongamos tomar, siempre va a estar allí el fracaso. Entonces, si nos resistimos a él, nos va a seguir persiguiendo con tortura y con angustia. Así que nada, empecemos a verlo de una manera diferente para poder hacernos amigos de este proceso que es tan maravilloso como lo vamos a ver. Claro, y hace un momento hablaba yo sobre que se desprenden una cantidad de emociones no agradables en nuestra vida y qué mejor entender el fracaso para identificar esas emociones, transitarlas, gestionarlas y ver el fracaso de una forma distinta, ¿cierto? Entonces, hablando de esas emociones, quisiera que nos cuente cuáles son esas emociones que aparecen con frecuencia cuando sentimos fracasar. Ante cualquier fracaso en nuestra vida, inmediatamente viene la frustración como emoción, viene la ira, viene rabia, viene tristeza o enojo, angustia, incluso porque es que no estamos logrando lo que Lo que queremos. queremos, exacto. Es una sensación de sentirnos culpables por no ser capaces de lograr aquello que nos propusimos. Empezamos a quejarnos, a sentir que no somos buenos para eso, a sentir además que perdimos el tiempo, que es uno de los sentimientos o sensaciones que con más frecuencia nos habita cuando fracasamos, y quedarnos allí es lo que nos hace mediocres. En cambio, si aprendemos de eso que nos pasó, pues definitivamente eso nos vuelve personas exitosas. Entonces, entender estas emociones que son desagradables nos permiten poderlas gestionar, poderlas vivir, pero no quedarnos allí. Y es válido sentir rabia porque fracasamos, es válido sentir tristeza, frustrarnos, pues claro, pero es que ese sea como el motor, viajeros, para seguir adelante, para no detenerse y para encontrar el camino hacia el logro de lo que realmente queremos. Claro, y por ahí dice que en lo que nos enfocamos y donde tenemos nuestra atención es lo que se va a expandir en nuestras vidas. Y si nuestro enfoque está en esas emociones no agradables y esta rabia y no puedo y no soy capaz y no lo voy a lograr, pues finalmente eso es lo que vamos a atraer. Pero entendiendo el fracaso desde esas emociones para transitarlas y gestionarlas, ahí es donde empiezo, creo que, o empezamos a ver el fracaso con una mirada distinta, ¿cierto? Entonces sí quisiera que nos dijera
¿Cómo cambiar ese observador frente al fracaso y no verlo como esa frustración, esa rabia, esa ira? Cuando tú me dices que cómo cambiar ese observador, recordé una frase de Truman Copete que dice, el fracaso es el condimento que le da sabor al éxito. O sea que desde allí, desde esa frase, tenemos que empezar a darle un resignificado a este proceso que es tan frecuente en nuestras vidas. Cada logro, indiscutiblemente, si nos vamos a buscar en la historia, la bibliografía de gente exitosa, o incluso cualquiera de nuestros procesos previos en donde obtuvimos el éxito, nos vamos a dar cuenta que de alguna u otra manera fracasamos una, dos, tres o incontables veces. Yo no sé si tú has escuchado, y seguramente ustedes viajeros, la historia de quien inventó el bombillo. Él, mientras hacía todo este proceso, refiere que más o menos 10.000 errores tuvo antes de llegar a poder encontrar este maravilloso elemento en nuestra vida que es la bombilla. Así que definitivamente fracasar hace parte del éxito en nuestras vidas y hay que empezar a resignificarlo. Porque si empezamos a darle un nuevo significado, vamos a empezar a ver caminos donde no lo sabía. Vamos a empezar a ver oportunidades donde no las había. Entonces, por eso es importante resignificarlo. Sí, yo creo que es un llamado importante para seguir adelante hacia ese camino y hacia ese logro de resultados. Súper chévere cuando logramos con nuestro primer intento lograr eso que queremos, sacar adelante ese proyecto, tener esa buena relación, en fin. Pero no es el común denominador para todo, para todas las etapas o todas las áreas de nuestra vida o todos los momentos. Entonces, definitivamente debemos darle ese resignificado, como tú lo dices. Y hablando de ese resignificado, Claudia, siempre nos gusta dejarle a nuestros viajeros, pues ese cómo, ¿cierto? Que sí, muy chévere entenderlo, cómo lo podemos entender y transitar en nuestra vida, pero cómo podemos darle un resignificado a ese fracaso para interpretarlo de una forma distinta en nuestras vidas. Bueno, para eso yo quiero contarles un cuento muy corto que siempre me ha parecido potente a la hora de entender en qué posición nos estamos poniendo a la hora de fracasar. Resulta que una vez llega un caballo a la granja de un campesino. Entonces los aldeanos le dicen al campesino, qué buena suerte tienes. El campesino les dice, puede ser buena suerte, puede ser un fracaso, ya veremos. Y resulta que a los días ese caballo se va de la casa, luego de haberlo cuidado, darle comida, resguardarlo. Entonces los aldeanos le dicen al campesino, qué mala suerte tienes. Y el campesino responde, pues será buena suerte, será mala suerte o un fracaso, ya veremos. A la semana siguiente ese caballo regresa con una manada de caballos a la granja, o sea, ya eran muchos, no solo uno. Entonces los aldeanos le dicen, uy, campesino, qué buena suerte tienes. Y él dice, puede ser buena suerte, puede ser exitoso, puede ser un fracaso, ya veremos. Resulta que uno de esos caballos, cuando su hijo menor lo estaba tratando de domar, lo golpea y le da una gran patada y le parte una de sus piernas. Y los aldeanos le dicen, uy, qué mala suerte que tuviste. Y él dice, puede ser mala suerte, puede ser un fracaso o buena suerte, ya veremos. A las 2 semanas inicia una guerra en su aldea y llega el ejército a llevarse todos los jóvenes de la aldea. Pero como su hijo estaba con la fractura en la pierna, a su hijo no se lo llevaron a la guerra. Entonces los aldeanos le dicen, qué suerte tienes, campesino. Y él dice, puede ser buena suerte, puede ser un fracaso, ya veremos. Así que este ejemplo de este corto cuento o fábula es hacernos entender cómo cada uno de nosotros ante las diferentes situaciones de la vida lo podemos ver como un fracaso o como un éxito. Entonces es importante empezar a hacer ese resignificado. Así que aquí les voy a contar cómo lo vamos a hacer. Lo primero es nunca te rindas, jamás. Entiende que haber pasado por ese proceso te da sabiduría. Lo segundo que debemos hacer es entender que la sabiduría siempre hace parte de este proceso. O sea, siempre vamos a terminar mucho más sabios. ¿Por qué? Porque el tercero es que vamos a aprender algo.
algo nuevo siempre va a llegar, un camino nuevo siempre se nos va a abrir para poder seguir en nuestro camino. Nunca debemos arrepentirnos de lo que hicimos, ni sentir que perdimos el tiempo, porque seguramente no vamos a volver a pasar por ese camino. Al menos eso aprendimos, que no nos devolvemos por este camino. Y lo más importante es mantenernos entusiasmados con ese proyecto que tenemos en mente, entusiasmados con ese emprendimiento, con esa labor, con eso que nos hemos propuesto y que está metido entre ceja y oreja viajeros y que lo debemos y merecemos lograr. Así que de esa manera podemos resignificarlo y hacer del fracaso nuestro amigo. Y hay algo que en algún momento escuchábamos, Claudia, y es, te pones en la posición de víctima o en la posición de victimario, ¿cierto? Entonces ahí está para que resignifiquemos el fracaso, lo veamos con una mirada distinta que puede ser un impulsador hacia ese logro de objetivos y una manera más de no hacer cierta cosa en nuestra vida, ¿cierto? Ajá. Entonces, así es que viajeros, a seguir acumulando millas cada miércoles 6 de la tarde a través de OK Digital Pereira Oficial, Instagram, YouTube y Facebook. Así es que nos vemos.